En este video tutorial les voy a explicar rápidamente cómo hacemos para realizar una captura de pantalla del programa Photoshop en el caso que se nos solicite en una guía justamente hacer una captura y transformarla en una imagen para demostrar alguna de las herramientas que hemos utilizado. Teniendo abierto el programa, lo que vamos a hacer es justamente abrir el panel que se nos solicita capturar. En mi caso voy a hacer este ejemplo con las formas personalizadas. Vamos a asegurarnos que se visualice de manera completa el panel que se nos solicita capturar, porque si este panel está, por ejemplo, más corto o lo que fuera, no vamos a estar viendo todos los elementos que se supone debemos capturar. Entonces abrimos la totalidad del panel y una vez que tenemos ya dispuesto el panel para hacer la captura, vamos a ir al teclado a buscar una tecla que se encuentra habitualmente en la línea superior de teclas, en donde se encuentran las teclas F, que nos permite imprimir la pantalla. Al imprimir la pantalla, lo que hace la computadora es guardar la imagen de la pantalla tal como la vemos en este momento en una memoria temporal. Tengo que aclarar que esta tecla puede aparecerles con sus letritas, digamos, en inglés o en español, de acuerdo al teclado que ustedes estén utilizando, pero básicamente la ubicación es la misma. Una vez que presionamos esta tecla y dejamos esta imagen guardada en la memoria temporal de la computadora, vamos a ir en el mismo programa Photoshop a la opción Archivo, vamos a hacer clic a donde dice Nuevo. Y si ustedes se fijan, en las últimas versiones de Photoshop ya nos aparece seleccionada por defecto la opción portapapeles. El portapapeles es el espacio virtual de memoria donde la computadora tiene guardada la imagen que acabamos de capturar. Es decir, que si nosotros seleccionamos este formato de archivo, el archivo que se va a crear tiene exactamente el tamaño de la pantalla. Si ustedes no encontraran esta opción en la versión de Photoshop que están usando, fíjense que acá nos da una medida de 1920 por 1080, ¿sí? 72 píxeles por pulgada la resolución. Esa medida la pueden cargar, ¿sí? en la sección en donde pueden colocar el tamaño personalizado del archivo y estarían creando un archivo más o menos, en realidad exactamente igual al que creamos haciendo clic en la opción portapapeles. No todos los monitores tienen la misma resolución, es decir que a lo mejor su monitor no tiene exactamente este tamaño, pero a los fines de lo que nosotros tenemos que hacer ahora nos serviría más o menos colocar ese tamaño. Una vez que tenemos seleccionado entonces el tamaño, le vamos a dar a crear y se nos va a crear un archivo que, si ustedes se fijan, tiene exactamente el mismo formato que la pantalla de la computadora. Una vez que tenemos creado este archivo, lo único que vamos a hacer es pegar la imagen que hemos capturado. Para ello podemos usar la combinación de teclas Control V corta, o de lo contrario ir a la opción Edición y colocar Pegar, ¿sí? Yo lo voy a hacer con el atajo de teclado y allí tenemos entonces pegada la captura de pantalla. Para el caso de que a ustedes se les solicite solamente un panel, es decir, por ejemplo en este caso el panel de forma personalizada, no es necesario a lo mejor que esté todo el resto del programa abierto. Entonces lo que podemos hacer es recortar esta captura para transformarla en un archivo un poco más chico. Para ello vamos a usar la herramienta recortar y ceñimos el tamaño del archivo concretamente a lo que nos interesa. Le damos un Enter, bien, y allí tenemos capturado entonces el panel que hemos utilizado, por ejemplo, de formas personalizadas. En el caso de que se hayan, por ejemplo, en esta herramienta instalado formas o creado formas personalizadas, algo interesante sería que utilizando también alguna forma puedan seleccionar o puedan marcar cuáles son las formas que han utilizado en su trabajo. En el caso de una captura de otro panel también podríamos hacer lo mismo para limitar, digamos, la lectura de la persona que lo está viendo y simplificarle, encontrar cuáles son los elementos que han sido usados en el trabajo. En mi caso entonces le voy a quitar el relleno a la forma, le voy a poner un trazo de algún color y supongamos que estas son las formas que yo he utilizado en mi trabajo o estas, las selecciono a través de un marquito, bien, para dejar en claro cuáles son las herramientas concretamente que he utilizado. Vamos a hacer un recuadro un poco más grande. Ahí está medio trabada mi computadora. Una vez que tenemos listo esto, una vez que ya hemos hecho la captura y también tenemos ya marcado las formas que hemos utilizado,
Vamos a transformar este archivo de Photoshop en una imagen. Bien, para ello vamos a ir a Archivo, Guardar como, vamos a elegir la opción JPG y de acuerdo a la consigna de la guía vamos a colocarle el nombre a este archivo, por ejemplo, captura y lo que siga. Y le vamos a dar en guardar, ¿sí? Lo que vamos a obtener básicamente es un archivo JPG que nos permite hacer la captura de las herramientas que hemos utilizado.